¿Cuál es el cártel más peligroso de México? ¿Jalisco, Zetas o Sinaloa? Saludos, comisarios. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos sumergiremos en uno de los temas más intrigantes y debatidos. ¿Cuál es el cártel más peligroso de México? Entre los titanes del crimen organizado como Jalisco, los Zetas y Sinaloa, exploraremos sus historias, influencias y actividades que los han llevado a ganar notoriedad en el mundo del narcotráfico. Prepárense para un análisis profundo y revelador. Sin más que decir, empecemos. Los Zetas, surgidos como el brazo armado del Cártel del Golfo, se convirtieron en una de las organizaciones criminales más brutales y violentas en la historia de México. Su ascenso a la notoriedad comenzó a finales del siglo XX, alrededor de 1998, cuando Osiel Cárdenas Guillén fue nombrado líder del Cártel del Golfo. En ese momento estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un exagente del ejército mexicano que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común. Había recibido entrenamiento especializado por comandos israelíes y en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir militares en tácticas contra el terrorismo y la guerrilla. Pronto Guzmán de Sena se destacó por sus tácticas brutales y su carácter arrojado, lo que lo llevó a formar parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un equipo de élite dedicado a la contrainsurgencia y la lucha contra el narcotráfico. Después de desertar en 1997, Guzmán de Sena se convirtió en sicario para el Cártel del Golfo, llevándose consigo a varios elementos de su confianza. Bajo el nombre del Z1, Guzmán de Sena fundó los Zetas, reclutando desertores y soldados en servicio que preferían traicionar a su país por dinero. Este reclutamiento entre las filas militares generó desconfianza y desmoralización en las instituciones militares en el estado de Tamaulipas. Lo que desató a los Zetas no fue solo su formación militar, sino también los terribles métodos de tortura y ejecución que aplicaban sobre sus víctimas. Estas prácticas los hicieron extremadamente temidos tanto por las fuerzas del orden como por otros cárteles. Los Zetas se convirtieron en un símbolo de muerte y devastación en México, llevando el problema del narcotráfico a un nuevo nivel con sus acciones despiadadas y violentas. Su presencia fundamental en la zona de Tamaulipas y su reputación les valieron un lugar destacado en la historia del crimen organizado en México. La historia de los Zetas, la organización paramilitar vinculada al narcotráfico más sangrienta de México, está marcada por la brutalidad y la violencia extrema. Fundada a finales del siglo XX como el brazo armado del Cártel del Golfo, los Zetas se convirtieron en un símbolo de terror en todo el territorio mexicano. Arturo Guzmán de Sena, conocido como el Z1, fue el fundador y líder inicial de los Zetas. Guzmán de Sena, un exagente de la élite de las Fuerzas Especiales Mexicanas, reclutó a desertores y soldados en servicio para formar un ejército de sicarios altamente entrenados. La reputación de los Zetas se cimentó en su crueldad y método de tortura, lo que los hizo temidos tanto por las fuerzas del orden como por otros cárteles. Sin embargo, la influencia de los Zetas sufrió una serie de golpes importantes. En 2002, Guzmán de Sena fue ejecutado por las fuerzas federales mexicanas en un restaurante en Matamoros. Posteriormente, en 2003, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y aliado de los Zetas, fue detenido y apresado. Tras la detención de Cárdenas Guillén, Heriberto Lascano, alias Z3, asumió el liderazgo de los Zetas. Los enfrentamientos con otros cárteles, especialmente con el Cártel del Golfo, llevaron a los Zetas a separarse de su antiguo patrón y emprender una guerra que sacudió a todo México. Los Zetas se convirtieron en una amenaza global, siendo comparados en peligrosidad con organizaciones criminales de renombre internacional. La violencia desatada por los Zetas alcanzó niveles extremos, como el secuestro y ejecución de músicos en Tamaulipas, lo que generó repudio y persecución tanto a nivel nacional como internacional. A medida que las fuerzas del orden intensificaron sus operaciones contra los Zetas, la organización se fracturó internamente, dando lugar a facciones como los Zetas de la Vieja Guardia y el Cártel del Noreste. Aunque los líderes del grupo criminal conocido como Cártel del Noreste, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, apodados como Z40 y 42 respectivamente, fueron arrestados, la organización continúa expandiéndose. De hecho, han establecido su propio grupo de sicarios de élite, siguiendo el modelo de formación de los antiguos Zetas, denominada la Tropa del Infierno. Este grupo representa un vestigio simbólico de la extrema violencia que Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena desataron en 1998. El Cártel de Sinaloa.
Durante décadas, México ha sido víctima del devastador negocio del narcotráfico, controlado por poderosas organizaciones criminales conocidas como cárteles, cuya influencia se ha expandido globalmente mientras compiten por dominar cada vez más territorios del mercado ilícito. Uno de los destacados y peligrosos entre ellos es el Cártel de Sinaloa, un vasto imperio cuyo surgimiento se remonta a la década de 1960, pero que consolidó su poder a partir de 1987. También denominado como el Cártel del Pacífico, este sindicato del crimen alcanzó la cima del negocio internacional de la droga gracias a figuras legendarias como el Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron sólidas bases en la producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. A lo largo de una historia sangrienta que abarca casi 6 décadas, el Cártel de Sinaloa se ha fragmentado en diversas facciones que compiten por el control y la influencia. Y la reciente detención de uno de sus últimos líderes, Iván Guzmán, conocido como el Chapito, ha exacerbado estas divisiones. Únete a nosotros en un nuevo episodio de Militarmente para explorar la historia del Cártel de Sinaloa y especular sobre su posible futuro tras la captura de su último líder a nivel federal. Aunque el cártel fue oficialmente fundado en el 87, su origen se remonta a la década de 1960, cuando un individuo decide establecer rutas para el tráfico de marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez inició su carrera como narcotraficante utilizando a granjeros para transportar pequeños paquetes de drogas a través de la aduana estadounidense, la cual en aquellos tiempos no inspeccionaba minuciosamente los equipajes de mano. En pocos años los opiáceos y la marihuana se habían arraigado tanto en Estados Unidos que las autoridades promulgaron una ley para prohibir tanto la posesión como el consumo de estas sustancias. Ante esto, don Pedro expandió sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para el tráfico de drogas, eludiendo los controles fronterizos. Con la entrada de grandes sumas de dinero, don Pedro reclutó a más personas para su organización, al tiempo que entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como el Chapo. En 1978, con la muerte de don Pedro, conocido como el León de la Sierra, el control del Cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, quien se estableció como el nuevo líder. Durante la década de los 80, Reynosa Pérez fue reemplazado por un triunvirato conformado por el Chapo Guzmán, junto a los capos del Cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, convirtiéndose así en los principales narcotraficantes de México. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, consolidó al Cártel de Sinaloa y se enfrentó en una guerra con el Cártel del Golfo, su principal competencia. Este grupo aumentó su apuesta en el negocio del narcotráfico, construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y evitar así los controles terrestres y aéreos. A pesar de los esfuerzos del ejército estadounidense, lograron capturar a los líderes del Cártel de Sinaloa, excepto al Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y luego extraditado a México en 1993. Sin embargo, en el 2001, el Chapo logró escapar de la prisión y recuperó el control del cártel. El nuevo siglo fue más favorable para los sinaloenses, quienes extendieron su poder a la mitad de los estados de México y ampliaron sus redes más allá de las fronteras del país. La producción de drogas ya no es limitada a solo la región del norte cerca de la frontera, ya que el cártel estableció alianzas con el Clan del Golfo en Colombia y grupos disidentes de las FARC que les proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el Cártel de los Soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para colocar con otras organizaciones criminales como los Yakuza japonesa, la mafia china y exmiembros de la familia Luches de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el Cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en hasta el 70% del tráfico de drogas a nivel global, incluso llegando a operar en África Occidental. Los métodos del cártel son conocidos por ser algunos de los más sangrientos y brutales en el crimen organizado mexicano, especialmente durante el ascenso del Chapo Guzmán. Se dice que Guzmán llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva, solo para prolongar la tortura sobre su cuerpo. Los asesinatos, las fosas comunes y los enfrentamientos callejeros eran comunes en los estados del norte mexicano, desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos. Los hombres del Cártel de Sinaloa sembraron el terror en el corazón de sus adversarios. Por supuesto, tales operaciones no podían llevarse a cabo sin ganarse poderosos enemigos, incluidos otros cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix.
El cártel de Sinaloa fue intensamente perseguido por los gobiernos mexicano y estadounidense. La DEA llevó a cabo operaciones continuas contra el cártel y capturaron al Chapo Guzmán en 3 ocasiones, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA decidió juzgar a Guzmán en territorio estadounidense, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. Los hijos del Chapo Guzmán. La captura del Chapo significó un quiebre en el liderazgo del cártel de Sinaloa, que se fragmentó en varias facciones en disputa por el poder. Aunque la mayoría de los efectivos y capos permanecieron leales a la rama principal liderada por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como los Chapitos, surgieron otras facciones. La segunda rama está bajo el liderazgo del Mayo Zambada, quien supuestamente colabora con el narco de narcos Rafael Caro Quintero, recientemente capturado por la DEA. Finalmente, la tercera rama está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán Loera. Estas últimas 2 ramas, con mayor experiencia, se han señalado como menos violentas y más inclinadas a la diplomacia y la negociación. Sin embargo, la división interna del cártel ha desencadenado cientos de enfrentamientos armados, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, especialmente después de la captura de Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre los Chapitos, a principios de 2023 en Culiacán. El operativo de captura desató un día de violencia impresionante en la ciudad, con enfrentamientos entre miembros de cárteles y las fuerzas de seguridad, incluso en el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió disparos en su fuselaje. A pesar de los intentos de los terroristas armados por liberar a Ovidio Guzmán, este fue puesto bajo custodia por las autoridades mexicanas. Esta situación ha debilitado a los Chapitos, ya que Ovidio era ampliamente respetado y temido en todo México. Es probable que el cártel de Sinaloa se prepare para enfrentar más operativos del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. La DEA ha ofrecido una recompensa de $5 millones a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que refleja la determinación de Estados Unidos para desmantelar la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esta presión ha aumentado la violencia en varios estados mexicanos, con combates entre distintas facciones del cártel de Sinaloa y golpes propinados por cárteles enemigos. En caso de que los Chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ingresar a una nueva etapa o incluso desaparecer y convertirse en una leyenda de los narcocorridos. El CJNG. El cártel de Jalisco Nueva Generación se ha consolidado como la organización criminal más poderosa en México, incluso superando al siniestro cártel de Sinaloa. Su influencia se extiende en al menos 23 de los 31 estados mexicanos y tienen operaciones internacionales en más de 50 países en todo el mundo. Desde 2017 el CJNG ha establecido una poderosa alianza con el cártel de Tijuana, controlado por los hermanos Arellano Félix, en un intento por recuperar el control de la ruta de narcotráfico hacia Estados Unidos a través de Tijuana, que en ese momento estaba en manos del cártel de Sinaloa. Esta alianza ha desencadenado una guerra brutal entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, con miles de muertos y una amenaza constante para la vida de la gente en todo el noreste mexicano, así como problemas en Colombia y Estados Unidos. El origen del CJNG se remonta a 2007, con la formación de un grupo conocido como los Matazetas, quienes se autodenominaron así debido a su objetivo de eliminar a los miembros de los Zetas, a quienes consideraban perjudiciales para el negocio debido a su actitud terrorista y asesina. Los Matazetas ganaron notoriedad después de la difusión de un video en el que mostraban brutalmente el interrogatorio y tortura de 4 exagentes de las fuerzas mexicanas que confesaron ser miembros de los Zetas. Con el tiempo, este grupo se convirtió en el CJNG, uniéndose principalmente al Cártel del Milenio, que operaba como aliado menor del cártel de Sinaloa. Dentro del cártel del Milenio, una figura emergente era Nemesio Ceguera Cervantes, más conocido como el Mencho. En 2009, tras la pérdida de sus 2 líderes, los hermanos Valencia, el Mencho tomó el control del cártel. Al año siguiente, el cártel de Sinaloa sufrió un golpe con la muerte de su líder, Ignacio Nacho Coronel. Esto provocó rupturas dentro del CDS, y entre las nuevas facciones surgió el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, quien aprovechó gran parte de la estructura previa del cártel del Milenio. Inicialmente el Mencho contó con el respaldo de Sinaloa, pero pronto comenzó a competir con el grupo del Chapo Guzmán por el control del narcotráfico en todo México.
Ante la abrumadora estructura de Sinaloa, el CJNG buscó alianzas, como con los Queenies, capos en el negocio de la metanfetamina, y más tarde en 2017 con el cártel de los Arellano Félix, formando una rama conjunta conocida como el Cártel de Tijuana Nueva Generación, que representaba los intereses del CJNG en esa área. También extendieron su presencia a Ciudad Juárez, mediante la incorporación de La Línea, un grupo de operadores que se unieron a los hombres de Jalisco. Inicialmente el CJNG se identificaba con un sentido de justicia que se alejaba de los métodos brutales de cárteles como los Zetas y Sinaloa. Según ellos, buscaban operar fuera de la vida de las ciudades trabajadoras y evitar métodos terroristas, preservando el espíritu de los matacetas. Sin embargo, en poco tiempo, el CJNG se convirtió en una pesadilla para los mexicanos. El secuestro y la extorsión se volvieron sus modus operandi habituales, y además, profundizaron el terrorismo de Estado en las zonas donde operaban, mediante incendios, robos de autos para formar bloqueos y destrucción de la propiedad privada. También se les atribuye la responsabilidad de múltiples homicidios de funcionarios de diversos partidos políticos en Jalisco y Michoacán, con el objetivo de perturbar el orden público. Uno de los actos más brutales ocurrió el 1 de mayo del 2015, cuando presuntamente debido a la detención de su líder el Mencho, el CJNG llevó a cabo una serie de ataques coordinados en todo el estado de Jalisco contra las fuerzas federales. Estos ataques incluyeron bloqueos, incendios y barricadas de vehículos, lo que resultó en enfrentamientos que dejaron 7 personas muertas, 15 heridas y 15 detenidas. Durante estos enfrentamientos los sicarios derribaron un helicóptero de la Fuerza Armada Mexicana, matando a 3 militares a bordo. Se sospecha que meses antes el CJNG había lanzado un ataque sorpresa contra agentes policiales, matando a 15 de ellos. Estos incidentes también demostraron la enorme extensión del poder de la organización, ya que los ataques se viralizaron por todo México, causando interrupciones en los sistemas de transporte público y obligando a los gobernantes a esconderse por motivos de seguridad. En 2018, otro enfrentamiento entre las fuerzas de la ley y el CJNG dejó 4 policías muertos y 3 heridos, mientras que el cártel perdió a 3 de sus hombres. En 2019 la violencia afectó nuevamente a la población civil cuando sicarios del grupo atacaron un bar durante la celebración de un cumpleaños, dejando 14 personas muertas en lo que se conoció como la masacre de Minatitlán. A finales de 2019 y principios de 2020 se llevaron a cabo varios ataques contra figuras políticas de las fuerzas policiales, incluyendo balaceras contra casas particulares y autobuses. Tras la crisis del COVID-19 estalló una guerra entre el CJNG y los grupos Los Viagras, dejando 12 muertos entre otros conflictos que continúan hasta hoy. Hasta el momento ni las fuerzas del orden de México ni otros cárteles han logrado detener el avance del CJNG y su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien permanece en libertad. Tanto el gobierno mexicano, que ofrece 30 millones de pesos por su captura, como el gobierno estadounidense, que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, lo buscan activamente. A pesar de los esfuerzos de la DEA y el FBI por capturarlo desde el año 2000, aún no ha logrado localizarlo. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la compleja red de los cárteles mexicanos. Espero que esta inmersión haya sido tan intrigante para ustedes como lo fue para mí. ¿Qué opinan, comisarios? ¿Cuál cártel les ha impresionado más? Déjenlo en los comentarios. Recuerden dejar su like y suscribirse para más contenido interesante. Prepárense para nuevas investigaciones. Nos vemos en el próximo video.